¿Cómo están? Muy buenos días todavía. Hay algo que me pasa cuando participo. Yo creo que, no sé si es en todos o solamente conmigo, pero paso, veo el reloj y se me borra. Pero no porque lo quiten, no, porque mi mente se pierde. Pero vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Mientras termino aquí, también busca en tu Biblia el pasaje que vamos a estudiar. Ya lo leímos, de hecho. Ya lo tienes. Y el apóstol Pablo termina esta carta y dice en el 17, no, en el 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros, con vuestro espíritu. Vamos a pedirle a Dios sabiduría para que esta misma gracia que el apóstol desea, ora y tiene en mente en su corazón, sea también para esta iglesia. ¿Va? Inclina tu rostro y pídele a Dios que quite toda distracción y que el Espíritu Santo pueda redarguir, pueda instruir, pueda corregir. ¿Vale? Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra. Antes podemos cantar verdades que tú nos has dejado. Y es maravilloso cantar esto. Es maravilloso cantar estas verdades, esta gracia que la podemos casi palpar. Si no es que estamos tan distraídos y ni siquiera sabemos de ello. Gracias, Padre. Ahora te pido que a través de este estudio podamos entender para aquellos que no han entendido el plan de salvación, para aquellos que andan buscando en este mundo algo que no saben qué, pero es tu gracia. Oro por ellos, Padre, y por toda la iglesia, para que de igual forma seamos cada día más animados a honrarte, a alabar tu nombre y a gozarnos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué notaste en estos dos cantos que cantamos? ¿Lo notaste? Bueno, para muchos músicos que hay acá, sin duda lo notaron muy preciso. ¿Qué notaste? Que tiene la misma música, tiene la misma melodía. ¿Dice lo mismo? ¿Te has detenido un momento a checar este canto? Estábamos armando el servicio. Dios gracias porque mi hermano Memo nos apoya en la dirección. Y estábamos armando el servicio y ya bien felices, ya teníamos el orden. Y ayer empezamos a ensayar y pues, es que tiene la misma melodía. Pero hay tantas verdades en estos dos cantos que de eso se va a tratar la exposición de esta mañana, la predicación. Y bueno, vamos al capítulo. Vamos al capítulo 6 de Gálatas en el 11. En el 11. Y quiero entrar directamente a este punto. Quiero entrar al estudio de lo que es las últimas palabras de
el apóstol Pablo a los Gálatas. Él sigue con ese mismo tono de seriedad, de indignación, porque a estos Gálatas ya les había explicado y compartido el evangelio detalladamente. Pero unos famosos judaizantes se metieron a la iglesia y empezaron a corromper el evangelio. De tal forma que es el propósito de la carta, con una urgencia, algo así como en esta última parte, en esos últimos 8 versículos, algo así como está parado, redactando la carta y con el que va a llevar la carta. O sea, con esa urgencia, con esa intención, llévala, porque los judaizantes están corrompiendo el evangelio. Con esa actitud, con una actitud pastoral, con una actitud de corrección, con una actitud de que él había experimentado el evangelio y ese evangelio que había predicado en sus viajes misioneros no era el mismo que los Gálatas ya estaban experimentando. Y en estos últimos versículos, Pablo se despide muy enfáticamente de ellos, de los judaizantes principalmente, de ellos, con un tono de que si alguno ha entendido el plan de salvación, la salvación que es por una obra única de redención que es a través de nuestro Señor Jesucristo y no por obras, como lo vamos a ver y como lo leímos, que es la única forma para llegar al cielo, para llegar a Dios. Entonces, esa misma seriedad, esa misma urgencia lo lleva. Pero me encanta Pablo porque al último, como todo un hermano amoroso y todo un pastor que le preocupa la vida de cada integrante de los Gálatas, lleva esa connotación de amor, de preocupación por sus almas y preocupación por qué están experimentando en esta vida mientras parten al cielo. Los Gálatas se habían infiltrado ciertas herejías que lo vamos a estar comentando, pero varios puntos, por ejemplo, circuncisión, obras, las obras de la carne, que nos llevamos un buen tiempo, las obras del Espíritu, unas herejías que se estaban filtrando y un comportamiento por esas herejías y una respuesta por esas herejías que le permitían entonces bajar la guardia y llevarse por las obras carnales. Entonces, este es el punto donde se despide Pablo de los judaizantes principalmente y de paso de la iglesia de Gálatas. Y su punto principal, quiero que tengas en mente esto, el punto principal de toda la carta y cómo termina es: solo hay un camino al cielo, solo hay un camino al Padre, solamente hay un camino a aquel que nos hizo, solamente hay un camino de salvación. Pero curiosamente hay muchas religiones. Curiosamente, en nuestra época, si metemos ahí a ChatGPT o Google y le preguntamos cuántas religiones hay, nos va a aventar un montón de religiones. Y el punto principal de estas religiones van a decir, todas llegan a Dios. Y no. Pablo enfatiza que solamente hay un camino por el cual llegar a Dios. Las religiones se basan principalmente en sus obras. Estas obras que tienen que ser vistas. Esto no nos cuesta mucho de trabajo entenderlo, porque muchos de nosotros nos entusiasma que nos vean. Batallamos con eso. Nos entusiasma ser vistos. En nuestra época de redes sociales, de me gusta, nos entusiasma ganar me gustas. Esta misma intención tenía estos judaizantes, de que la salvación se ganaban por obras, por cosas vistas.
viviendo bajo un gobierno que es meramente ley, más aparte algunas cosas que exigían los mismos fariseos, gracias, los mismos fariseos, los mismos. Pero el Evangelio es uno. El Evangelio es uno en Cristo y es el único camino para llegar al cielo. Y es por gracia y es por esa única obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, viviendo bajo la cobertura del Espíritu Santo. En otras palabras, lo hemos entendido en temas pasados. El Espíritu Santo que hace en nuestras vidas nos hace ver la realidad, nuestra condición espiritual decaída. Y nos orilla, nos pica, nos dice, necesito un Salvador. Entendemos la gracia porque el Señor Jesucristo a eso vino. A pagar tu deuda, a pagar tu pecado y a llevarte directamente a Dios a través de esa obra de redención. Entonces, en esto se va a tratar el mensaje. De esto se va a tratar la exposición de esta mañana. Hay un punto que dice, lo leemos. ¿Ya tienes ahí tu Biblia? ¿Sí lo tienes? ¿Me dice sí? ¿Un amén? Vale. Vamos a empezar. Dice el versículo 1, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Una de las características que tenía a la hora de despedirse el apóstol ante sus cartas siempre era algo así como alguna petición que lo llevaran en oración por seguir predicando la exposición del Evangelio, y eso pueden echar ahí un clavadito a las cartas pastorales, a las cartas del apóstol Pablo. Y pedía por esto, porque le ayudara en oración. O algunas por saludar a algunos creyentes, a algunos hermanos. O explicaba su seguimiento de la visita a ciertos lugares para exponer el Evangelio. O terminaba con una doxología, con una alabanza a nuestro Dios. Pero no es un punto donde termine así el apóstol, sino hay algo muy importante que dice, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Tenía que anticipar unos conceptos que ya había expuesto en toda la carta y algunas referencias para no dejarse engañar por ellas, por estas observaciones meramente judaizantes, la salvación por obras. De tal forma que él dice, mira con grandes letras, un énfasis de recalcar el contenido, que con qué va a terminar. Son términos muy claros, muy rotundos, no hay ambigüedad en esta exposición de él. Pero probablemente esta parte de con cuán grandes letras os escribo, probablemente también tenga que ver la debilidad que él tenía para en su aguijón. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 del 13, si estás ahí, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Probablemente también tenía un problema, o sea, escribía con grandes letras porque no podía ver, y ese lo pudimos ver en la exposición cuando vimos este pasaje. Si no lo viste y te lo perdiste, te invito a que te eches una vuelta ahí al canal de YouTube. Y tenía un aguijón, y tenía un problema de vista. Entonces, probablemente esta sea el motivo por qué escribe con grandes letras. Pero de mi propia mano, da a entender algo que por lo regular él detonaba en una de sus cartas. Al final él retomaba
Algunos comentaristas dicen que él retomaba el puño y letra de quien escribía toda la carta y al final él describía lo último. Pero algo muy importante también era recalcar su apostolado. ¿Por qué? Porque habían muchos documentos falsificados que podría entonces haber hablado Pablo de la circuncisión o de la incircuncisión y podrían poner en pregunta si verdaderamente Pablo hablaba del evangelio de por obras o del evangelio de una sola obra, nuestro Señor Jesucristo. Y esta parte lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza si se alarman por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros. Y entonces ahí está enfatizando el apóstol, que por si alguien ha dicho lo contrario, esto es la conclusión de la carta y apoya lo que ya había dicho. Hechos 15. Dice, algunos que habían llegado a Judea, a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden, es lo que enseñaban los hermanos, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Chequen algunos. Esto provocó un altercado en un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén. Y se sabe la historia. Entonces, con mucha autoría más bien de que este mensaje era meramente del apóstol Pablo, entonces por eso se decide en escribir esto. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué le hace concluir su carta precisamente para dejar claro en esto? Había legalistas con los Gálatas, vio un orgullo religioso, vio también una cobardía y vio una hipocresía en ellos. De tal forma que este es el punto principal de la carta. Que si te dejabas llevar por esta corriente, estas características los describían bastante bien. Toma nota, si es que lo estaba haciendo. Eran legalistas, eran orgullosos religiosamente, pero también eran cobardes. Y si retomas la lectura te vas a dar cuenta por qué. Pero también eran hipócritas. Y quiero empezar con el orgullo religioso. Dice el 12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que se circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Todos los que quieren agradar a la carne, quieren agradar. Hay un deseo interno. Hay un deseo interno por agradar, por un esfuerzo propio, por mirarse bien inclusive, por impresionar a la gente, impresionar a los que lo siguen, a tener una validación meramente humana, a ser aceptados socialmente. Y esto lo podemos corroborar en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No te lo pierdas. Ve a Mateo. Abre tu Biblia en Mateo 6 y revisa por qué el apóstol Pablo denuncia a estos judaizantes como son unos orgullosos religiosos. Mateo 6:1. ¿Qué dice? Ajá, fuerte.
Guardaos de quién? De hacer vuestra justicia. ¿Para qué? Para ser vistos. Para que los miraran. Y este es uno de los puntos que el Señor Jesucristo demanda a los fariseos. De hacer obras justas, aparentemente, ¿para hacer qué? Para llamar la atención, para ser vistos. Habla también sobre la ofrenda en el 2. Y dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Esta era la finalidad de ganarse la salvación. ¿Para qué? Para que me vean. Hermano, ¿ya te diste cuenta que participé? ¿Ya te fijaste cuánto aporté? ¿Cuánto di? ¿Cuánto estuve dispuesto? Esta es la salvación por obras, para ser visto. En cuanto a la oración, en el versículo 5 también habla de esto. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para ser vistos. Esta es la recompensa que el Señor Jesucristo les dijo. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? De ser vistos. Humanamente ser vistos. Aquí, terrenalmente. Versículo 16. En cuanto al ayuno, y cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos denuedan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Los judaizantes tienen esta intención, y esto motiva a todos para ser vistos. Ninguna religión que confíe en la carne, más bien todas las religiones que confían en la carne, promueven el envanecimiento religioso. Y esto no es de Cristo. Cristo llevó la obra perfecta de salvación y no hay nada que añadir. Por eso el apóstol Pablo le decía, la circuncisión no sirve. El hecho de ser circuncidado no sirve. Pero tenían también otra intención para ser vistos. Fíjate, en Mateo 23:15. Por cierto, este capítulo del 23 es un Jesús acusa a los escribas y fariseos. Una exposición de estos hipócritas, de estos que querían ser vistos. Pero solamente voy a tener ahorita en el 15. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecha las 6 2 veces más, hijos del infierno. ¿Cuál era la intención de estos judaizantes? Ganar popularidad, ganar vistas, ganar me gusta. ¿Para qué? Pues para que se sintieran satisfechos estos judaizantes. Parte B de 6:12, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Otro de los motivos por los cuales Pablo demanda a los judaizantes es esta intención de para no padecer persecución. ¿Cómo se le llama esto? Los que no quieren, los que huyen de esta persecución, cobardes. Se llama Pablo cobardes. Uno de los puntos principales de la historia del cristianismo es su símbolo, y es precisamente el símbolo que aparece ahí en la pantalla,
¿Qué ves? Una cruz. Y este símbolo ha permanecido desde los primeros cristianos. Hubo otro símbolo de un pececito. Una vez nuestro hermano Miguel Campos nos compartió de dónde salía el pescadito y nos dio un contexto y una referencia muy entendida. Pero este pescadito era la intención ¿de qué? De identificarse entre quiénes, entre cristianos. ¿Por qué? Porque en esos entonces los cristianos eran ¿qué? Eran perseguidos. Y entonces cuando veían un pescadito, ahí están unos de nosotros, y entonces podrían refugiarse. Pero este pescadito solamente era como identificación interna de los cristianos. Pero la cruz de Cristo, la causa por la cual era la persecución, lo evitaban. No era bien visto. Tácito, un historiador, habla de esta cruz de esta forma. Dice, este símbolo se refiere a los cristianos seguidores de un criminal. No era cristiano, por cierto, Tácito, este historiador que en algunas ocasiones lo hemos comentado, no era cristiano. Sino él hablaba de la historia de esos tiempos. Dice, este símbolo se refiere a los cristianos seguidores de un criminal que había sido crucificado bajo Poncio Pilato. No era bien visto. De hecho, morir en una cruz era lo más despreciable. No era bien visto como los judaizantes se presentaban, bien visto para ser bien visto. La cruz de Cristo no era bien vista. Y esto siempre ha sido una ofensa para la religión por obras. Revisa. Vamos a 1 Corintios 1, 23. Dice 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Checan? Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. Pero esto era una locura, esto era un tropezadero, esto era algo que no servía para los judíos. En Filipenses 3, 18 al 19 dice, porque ahí andan muchos de los cuales, lo estoy leyendo en la versión 60, porque allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En Hechos 5 también hay una referencia en cuanto a esta forma de percibir el cristianismo o percibir la cruz de Cristo. Hechos 5, 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer, ¿se acuerdan del contexto con estas palabras? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Dios le ha enaltecido con su diestra, elevándole a príncipe y salvador para ofrecer a Israel la conversión y el perdón de pecados. De estos somos testigos nosotros. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. 33. Ellos oyeron esto, ellos los que no compartían que la cruz era un medio para llegar al cielo, dice, ellos oyeron esto, se enfurecieron y querían matarlos. No era bien aceptado. No era bien aceptado la cruz de Cristo. Y claro que no es bien visto, por lo tanto no quieren padecer de esta cruz. Dice Mateo 10, y esto no lo sabemos, Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
Y Mateo 13, y termino con esta parte. Mateo 13, 20, 21. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras. Y bueno, inmediatamente escuchando esto es sobre cuando el sembrador salía a sembrar, ¿no? Y sembró en varios lugares. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas y persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Los judaizantes no querían ser perseguidos, de tal forma que su cobardía era evidenciada. Y entonces el apóstol Pablo en esto se enfoca esta última parte, de evidenciar por qué no es digno de seguir a los judaizantes, porque meramente la apariencia era terrenal y no era espiritual en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Tercer punto principal. ¿Por qué los judaizantes les encantaba? Les encantaba ser vistos. Porque muy por dentro de su corazón había una hipocresía. Y esa hipocresía no se puede llevar simultáneamente a ser vistos y llevar una doble moral y llevar una doble máscara. No eran cristianos sinceros. No vivían conforme al parámetro. Por cierto, un parámetro que más adelante, al terminar la carta, enfatiza el apóstol, los que siguen esta regla, no precisamente esta, de que no guardan la ley, no, sino la regla de la justicia perfecta, de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz como justicia perfecta para redención de pecados. De tal forma que era muy evidente que exigían estos judaizantes, pero no guardaban la ley, no la hacían. Y esto se llama ¿cómo? Hipocresía, ¿no? Esto se llama hipocresía. Es curioso porque esto se dio con los Gálatas. La pregunta que te puedes hacer es, ¿aquí hay hipocresía? De que queremos exigir a otros a que guarden ciertos estándares o a su conocimiento, a su entendimiento, a su comprensión, pero por muy oculto ellos no lo practican. Jesús demanda esto también en Mateo 23. Dice Mateo 23, 1 al 4. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Este es su oficio, les dice Jesús a ellos. Tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les diga. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. ¿Quién lo dijo? El maestro, el que conoce los corazones, el que sabe qué hay adentro. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que evitara ciertos hombres. Dice en Timoteo 3, si estás tomando nota. No lo busques, yo te lo voy a leer. Timoteo 3, lo voy a leer en la NBI. Ahora bien, ten en cuenta, le dice Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmos, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos,
y más amigos del placer que de Dios. Y termina esta recomendación en el versículo 5. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas, dice, apártate de ellas. Motivos por los cuales los judaizantes no es el camino correcto a la salvación. 14. Pero mi gloria, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí había una gloria, sí había algo en que gloriarse. Y esto me recuerda un poquito, antier mandó un mensaje de Liberto, que ahorita lo vamos a comentar. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. No hay dos religiones, solamente hay dos. Una que te glorías en la carne, u otra que te glorías en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Satanás es un ser creado, por cierto, que lleva la intención de recabar seguidores para llevar a cabo la destrucción del evangelio. Y en 2 Corintios 11:15 dice, Segunda de Corintios 11, 13 y 15. Dice, porque estos falsos apóstoles son obreros fraudalientos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Hay algo muy importante, que Satanás está muy bien intencionado en quitarle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En que nos gloriemos en la obra redentora, en la cruz, que todo ganarse por nuestras fuerzas. Pero dice, lejos esté de mí gloriarme. Fíjate que esto de gloriarme no es el mismo gloriarme del versículo 13. Este tiene un motivo más puro. Y el motivo, que investigando un poquito, en griego tiene un significado de alabanza. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo tiene un destinatario. Cuando nos gloriamos en nuestra carne, pues el destinatario eres tú. Gloriarte en ti. Pero gloriarme en el Señor Jesucristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tiene un destinatario. Y si tiene un destinatario, tiene una implicación detrás, que es el de honrar y glorificar el nombre de aquel que murió por ti, de aquel que resucitó por ti, de aquel que pagó la deuda completa y no necesitas una obra extra. Y es cierto, somos tan inmersos en esta sociedad que nos adaptamos tan fácilmente a las cosas que están a nuestro alrededor. Tenemos cosas rápidas, internet, información, comida, gracias, tenemos muchas cosas rápidas. Y esas cosas van enfocadas ¿a quién? Al yo. Y cuando puso el mensaje mi hermano, estaba precisamente en esa parte. Y hay mucha razón. Venimos a la iglesia para gloriarnos. Ay, qué bonito canta. Oye, si te salió bien como tocaste. A Dios gracias, porque le he pedido a Dios que a veces tape los oídos de ustedes para que no escuchen los errores que tenemos y nos podamos concentrar en la letra. Porque podemos calificar a nuestra manera de percibir las cosas como bueno o malo.
Le ponemos tiempo a la predicación, le ponemos tiempo a la adoración. Ya se tardó más. Cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo, mis hermanos, damos nuestra vida completamente a Él, al que se dio por ti y por mí, sin ninguna reserva. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros sí, ponemos límites. Ponemos, es que no, se tardó, lo hizo mal, lo hizo bien. El hermanito, ¿cómo interrumpe? Lo tengo que soportar. Venimos a gloriarnos en la cruz de Cristo, el que pagó todo y perfecto por ti. Dice Pablo en 1 Corintios 2:2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos, el testimonio de Dios no lo hice viéndome a la retórica, no me hice valiéndome la retórica o la sabiduría. Pues al estar entre vosotros me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo, a este crucificado. Qué genial salir de este lugar y que hables de la cruz de Cristo. Qué maravilloso es honrar a Dios y seguir compartiendo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y se está menguando mi pensamiento, pero Dios, ayúdame a gloriarme en la cruz de Cristo. No me interesó venir a la iglesia chismes o verme como o verme atractivo o verme bien peinado, bien arreglado. Porque verdaderamente hay muchas distracciones en la iglesia de las cuales nos pueden desenfocar el motivo principal, la cruz de Cristo. Pablo se gloría en la cruz de Cristo porque es su fuente de justicia perfecta. Cantábamos al principio, manantial de toda gracia. Me fascina esta letra contemporánea. Sin duda, las traducciones de himnos antiguos nos llevan a tener cierto lineamiento de querer cantar exactamente como la tradición antigua lo expresaba. Pero no nos dejamos emocionar y disfrutar de lo contemporáneo para apreciar más la cruz de Cristo. Pablo se gloriaba en ese manantial de esa justicia perfecta, aceptable delante de Dios. Dice Romanos 5:8. En esto quiero que me ayudes a encontrarlo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mi pregunta muy intencional: ¿has disfrutado de ese amor? De ese pecado que te asedia y decir, yo no puedo. ¿Has experimentado la presencia de Dios ante el conocimiento que Dios te ha revelado de siendo Él santo y tú vil y pecador? Porque si no has experimentado esto, no has entendido el plan de salvación. No has entendido que aunque hagas muchos méritos por llegar al cielo, no lo vas a lograr.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en esa muerte, en esa cruz, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. La crucifixión fue muy necesaria. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue muy necesaria. Porque si no hubiera sido necesaria, entonces hubiera sido algo inútil. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hubiera sido inútil. Por más hubiera venido. O sea, vino a morir el Dios que hizo el universo, el Dios que te creó. Si tú fueras tan bueno como crees que eres, entonces de más está la muerte de Cristo. Por eso dice Romanos 6:23, si alguien se lo sabe, que me ayude. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La paga del pecado. Alguien tenía que morir. Y ese era tú o aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjate que la cruz, hemos cantado el poder de la cruz, ¿sí, no? ¿Te acuerdas? El poder de la cruz. Y que verdaderamente tiene poder. Otra vez, ¿lo has experimentado? Porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese poder de la cruz para ya no ser un servidor del mundo, para ya no dejarme guiar por los rudimentos de este mundo, o por los placeres de este mundo, o por los deleites de este mundo. No me quiero regresarme a las obras de la carne, porque verdaderamente las obras de la carne es un deleite ahora para el mundo. Y bueno, todos conocen la noticia. Un súper empresario. Poner en burla, poner en algo normal inclusive la infidelidad. Esas son las obras de la carne que el mundo ofrece, que el mundo atrapa. Pero para eso dice, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, yo ya no vivo para el mundo. Ni el mundo vive para mí. Es lo que está Pablo diciendo. Y es muy categórico. Es muy categórico. Ya no, yo estoy crucificado. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo en la cruz? ¿Quedó medio muerto? No. Murió. Y entonces, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En segunda de Pedro dice, segunda de Pedro 2, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de
vuestras almas. Pero ustedes, Efesios, y quiero empezar a concluir. Pero en otros tiempos, dice Efesios 2, en otros tiempos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos, o sea, por naturaleza se dejaban guiar por esa naturaleza carnal. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Lo estoy leyendo en la NBI. En los cuales andaban conforme al poder de este mundo, de este mismo mundo que habla el apóstol Pablo a los Gálatas, porque el mundo me es crucificado. Se conducían según el gobierno, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Pero aquí viene algo muy importante. Naturalezas de ira. El Señor Jesús, nuestro Dios, no puede ser burlado. Y Él demanda una justicia. Él demanda que seamos perfectos como Él. El Señor Jesucristo lo dijo. Sean perfectos como yo. Y en Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí es donde te digo que el poder de la cruz verdaderamente te libra del pecado. El poder de la cruz verdaderamente te evita que caigas en pecado. ¿Sí? Lo entendimos perfectamente en la exposición de hace 8 días, que si tu hermano cae, no estamos lejos de las opresiones de este mundo. No estamos lejos, porque Satanás, esa es su intención. De hecho, Satanás no se está preocupando por la gente que está allá afuera no escuchando el evangelio. Está sobre ti. Está como león rugiente buscándote para devorarte, para que caigas. Pero el poder de la cruz verdaderamente nos libra. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe que está depositada en aquel que murió en la cruz. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva. ¿Qué dice? Una nueva creación. Sabemos la historia de Nicodemo, que estando Jesús con Nicodemo, estando Nicodemo con Jesús, le hizo ver la necesidad de volver a nacer. Y Jesús muy detalladamente le explica que era necesario nacer de nuevo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que no puede hacer la obra de la carne. Crearte una nueva criatura, hacerte una nueva criatura. No lo puede. Por más que te esfuerces, por más que te motives a guardar toda la ley, no vas a poder. Porque eres humano. La ley fue, y lo entendíamos y lo estudiamos. ¿Para qué fue escrita la ley?
para ver nuestra condición, la realidad de nuestra condición y la necesidad de un Salvador. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De modo, o sea, si estás en esta condición, dice el 17 de 2 de Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. Mi hermano, la pregunta es: ¿estás en Cristo? ¿Has entendido realmente el propósito de por qué Jesucristo bajó hasta lo más vil? Cargó un sacrificio, llevó a cabo un sacrificio incontable, único, no repetido. ¿Para qué? Para hacerte una nueva criatura. Si crees que necesitas mejora en tu vida, estás perdido. Dios no vino a mejorarte. O sea, Dios no vino a pulirte y a verte mejor. Como en una explicación de los que padecían de los leprosos, que por más que se cambiara la túnica, de por sí iba a evidenciar su enfermedad. Por más que se pusiera doble túnica, de por sí iba a evidenciar su pecado. Una nueva criatura. Esto de nueva criatura no lo hace las obras de la carne, sino solamente lo hace, ¿quién? El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. También y terminamos con esto. Ay, a Dios gracias. El poder de la cruz también tiene poder para salvación. Y esto lo vemos en el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Ahora sí, Pablo introduce aquí este punto, esta regla, esta forma de medir, estos puntos que he recalcado. ¿Qué dice? Paz y misericordia. Paz y misericordia. No hay paz para los malos, dice Isaías. No hay paz para los impíos, dice Isaías mismo. Pero para estos, los que siguen esta regla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, motivado por el Espíritu Santo en nosotros, para aclamar a un Salvador, para tener una nueva posesión, morir y ser nueva criatura, y confiar en la plena obra de redención que el Señor Jesucristo, esta regla, paz y misericordia. Paz y misericordia. ¿Cuál es el problema de la paz? Que a veces no dimensionamos lo puro, lo perfecto, lo santo, lo único, lo inigualable de Dios. Y entonces nos calificamos acá. No soy mejor que fulanito de tal. Yo no peco. Yo no ando teniendo relaciones sexuales con mi novia. Yo no ando motivando a que pequen. O yo no ando y muchos puntos de los cuales nos comparamos. Pero ¿has entendido esta ira de Dios que tiene contra el impío y contra el malo? Solamente léete los primeros salmos del 1 al 10, nada más. Y te das cuenta que Dios no es misericordioso, Dios no es amoroso. Dios no es ese amor que siempre está con su población, no.
Lo que pasa que muy astutamente Satanás nos engaña y nos hace creer nuestras ideas que nos metemos en la cabeza. No hay paz para los malos en este mundo. Hay una condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero es maravilloso porque los que siguen esta regla no tan solo tienen esta paz, esta sonrisa que Dios al Padre le da al que propició la paz, al que dio lugar a la paz. Porque créeme que tú en tu pecado y en tu condición en este mundo, no, aún así Dios no te ve por tus características. Dios ve tu forma de pensar ya como nueva criatura porque tienes un representante y es el perfecto Hijo de Dios. Él. Entonces le sonríe, Dios le sonríe a esa nueva criatura. Pero esa nueva criatura, ¿quién es? Es Jesús morando en ti. Es Jesús radicando en ti. Es Jesús motivándote. ¿A qué? ¿Andar en qué? ¿Andar en qué? ¿Qué era lo contra de las obras? Vamos, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. El Espíritu morando en ti. Paz y misericordia. Juan 14:27. Ayúdame a leerlo. Y otro, Filipenses 4:7. Y otro, Juan 16:33. Otra vez, Juan 14:27, Filipenses 4:7 y Juan 16:33. Fuerte, ponte de pie. ¿Quién me ayuda? Otra vez, Juan 14:27. ¿Quién? Gracias, mi hermano. Ni tenga miedo. Los cristianos, los hijos de Dios, redimidos por la cruz de Cristo, no tienen miedo. Tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque están guardados en aquel que bajó para rescatarte. Filipenses 4:7. Para ellos que guardan esta ley, para ellos que siguen esta regla, dice Pablo, que dice, guardará vuestros corazones, estarán seguros. Y Juan 16:13, Juan 16:33, perdón, 33. Los que siguen esta regla van a saber que en el mundo va a haber aflicción. Pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Y esta es una seguridad que le da a los cristianos. Y por eso podemos decir que venga el día siguiente. Por eso podemos decir que venga lo que tenga que venir. Estás pasando por problemas, ves que no está claro nada, tus preguntas no tienen respuesta. En el Señor Jesucristo, no, en la meditación del jueves, de eso se trataba. No hay algo que le tome por sorpresa a Dios. Todo está controlado, porque ya hay una paz para con sus hijos y hay un diseño que Él planeó para que tú ejecutaras. Tú guardarás, no lo sabemos, ¿no? Y cantamos, tú guardarás, ¿qué? En completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera. Isaías 26:3. ¿Te das cuenta? Paz y misericordia para los que siguen esta regla, para los que confían totalmente en la obra redentora que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Misericordia es un tema muy extenso. Solamente te voy a dar un dato. Solo un dato. Dice
es la capacidad de poner o de dar el corazón por la pobreza humana. Somos criaturas, somos seres necesitados día a día. No creamos, no tenemos control de nada. Sí, diseñamos controles en las empresas, diseñamos hombres, me refiero a eso. Yo no, precisamente. Tenemos sistemas de control electrónicos, mecánicos, conducimos y tenemos control, pero no tenemos control de nada, absolutamente nada. Y somos pobres humanamente, necesitamos de esa misericordia diario que solamente Dios puede proveer. Paz y misericordia. Termino. Aparece esta palabra misericordia aproximadamente entre 375 veces y 290 veces en la Biblia. ¿Quieres saber cómo Dios te procura? ¿Quieres saber cómo Dios obra grandemente en ti? Que se inclina, que se baja a tu nivel y te rescata y te provee y te sustenta. Esa es la misericordia de Dios, que sin merecerla nosotros podemos disfrutar de eso. Ponte de pie. Quiero dejar un espacio para que tú tengas una comunión con Dios. Y Dios hace milagros, de verdad. Dios hace milagros. Y Dios puede hacerte una nueva criatura. Pídele a Dios. Pídele a Dios que obre grandemente en tu corazón y te haga solamente confiar en fe en esa obra redentora. Es curioso, porque el mensaje de salvación es muy sencillo, muy sencillo, pero difícil de entender y bajar al corazón. Este es un problema muy fuerte. Así que pídele a Dios que pueda bajar a tu corazón. Quiero dejar un tiempo. Inclina tu rostro y dirígete con Dios. Y si tú eres una nueva creación, dale gracias a Dios. Y gloríate en Él, en la cruz. Órale, pídele a Dios. Tu evangelio es poder tuyo, Padre, para convertir un corazón de piedra a un corazón de carne que viva y que late para ti. Esa es tu obra redentora. Y gracias por venir en la cruz. Jesús, gracias por pagar mi deuda, por hacerme nueva criatura, porque tú prometiste que tu Espíritu Santo iba a morar en nuestros corazones y lo sentimos. Porque ahora sí verdaderamente ansiamos tu venida, ansiamos ser como tú, ansiamos ser transformados día a día, no siguiendo nuestra vana manera de vivir, sino ahora transformados. Gracias por ello. Y permite que esta pasión por conocerte día a día crezca. Por Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Y en nombre del Espíritu Santo y del apóstol Pablo, dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vuestro espíritu. Que Dios te bendiga.